El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de regresar a tus brazos. Bueno es saber que tu amor es eterno, que tú no nos amas un día sí, otro no. Tu amor permanece, tu amor no es condicionado. Reconocemos que muchas veces te fallamos, cometemos errores y equivocaciones, pero eso no nos descalifica para ser tus hijos. Sigues siendo nuestro Padre y no renuncias a ello. Y por eso cada mañana sigues extendiendo tu misericordia hacia nuestras vidas. Y hoy queremos tomarnos de tu mano y pedir, amado Dios, que tú nos guíes. Ya pudimos comprobar que en nuestras fuerzas no podemos. Si tú no nos guías, estaremos completamente perdidos en este mundo. Hoy no hemos venido a este lugar a pedirte nada, porque creo que nos has dado demasiado. Aquí estamos, antes que pedir, estamos para dar. Darte esta vida que tú un día nos regalaste, rendirla y postrarla a tus pies, porque a ti te pertenece. Después de habernos dado la vida, cuando fallamos y nos separamos de ti, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pudiéramos recuperarla de nuevo. Y hoy tenemos, gracias a tu obra en la cruz, vida y vida en abundancia. Nos has dado vida doblemente. Te pertenecemos a ti. Así que más allá de pedirte cosas, venimos a entregarnos a ti, a rendirnos por completo a tus pies, a entregarte nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, los sueños, los planes, los proyectos que tengamos. Y decirte, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Somos barro en tus manos. Y tú eres el alfarero que trabajas con estas vasijas cada día, dándonos forma a través de tu palabra. Gracias,
por hacer de nosotros vasijas de honra. Gracias porque cuando has visto que algo no está bien en la vasija, tú la rompes si es necesario. Pero no porque quieres destruir la vasija, sino porque quieres hacer una vasija de honra mucho mejor que la anterior. Así que, ¿quién es el barro para que le diga al alfarero lo que tiene que hacer? ¿Quiénes somos nosotros para decirte cómo debes actuar en determinada situación? ¿Sabes tú lo que haces? Eres soberano y lo que haces y permites en nuestra vida es porque es lo que realmente nos conviene y aceptamos tu voluntad. Te agradecemos infinitamente por la invitación que nos extiendes cada mañana para venir a sentarnos a tu mesa y disfrutar de este pan nuestro de cada día. A ti, solo a ti la gloria, a ti, solo a ti la honra, la exaltación y la alabanza. Este altar llamado Verdades Eternas se ha edificado no para tener gloria personal. No buscamos eso. Lo único que buscamos es que el mundo pueda conocerte, que las personas puedan amar a aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz. Así que toma el control de este programa y sé tú el que lo diriges. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que harás. Que la bendición tuya se derrame sobre todos los que estamos en este lugar congregados y todos aquellos que han de llegar. Son miles de personas. En el mundo entero, tú dijiste, son personas que son como ovejas que no tienen pastor. Y tú las quieres pastorear. Aquí las estamos esperando. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y por lo que harás. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te amo, mi Señor, y te doy gracias. Hola, familia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. No se olviden que ustedes son más que vencedores. El apóstol Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, nada me va a separar del amor de Cristo. Y esa tiene que ser nuestra determinación hoy y siempre. Porque claro, cuando nosotros enfrentamos pruebas, el enemigo aparece en escena y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Ese es el Dios en el cual tú has confiado. ¿Y por qué si tu Dios es grande, es poderoso, no te bendice? La vida me ha enseñado que cuando Dios hace silencio, es porque está trabajando en nosotros. Así que aunque muchas veces no sientas su presencia, aunque muchas veces pienses que se está retardando demasiado, Él llega en el momento justo. Por favor, no desmayes en la fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes leer la Biblia. Tú puedes saberte muchos textos de la palabra, ayunar, orar, diezmar, ofrendar. Pero si tú no le crees a Dios, tú no le agradas. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces créele. Cree que Él tiene el control y cree que Él te va a ayudar a salir adelante. Y si no te ayuda, entonces le seguiremos adorando también. Lo dijo Daniel. Cuando lo amenazaron con echarlo en el horno de fuego y en el foso de los leones, a él y a sus amigos. Nuestro Dios no nos va a defender, no nos vamos a postrar delante de esa estatua. Pero si Él no nos defiende, igual no vamos a hacer lo que tú nos estás diciendo. ¿Por qué? Porque nuestra determinación a adorarlo a Él no depende de lo que Él haga a favor de nuestra vida. Él es digno de ser adorado. Y si nos ayuda, sí o no, igual lo vamos a adorar. Sépalo muy bien, Nabucodonosor. Tengamos problemas o no, le vamos a adorar y le vamos a exaltar. Y este es el día que ha hecho Jehová, para que nos alegremos en Él. Es un día para que nos gocemos en su presencia y honremos su santo nombre, siempre, pase lo que pase. Adelante. El Señor me los bendiga a todos.
¿Dónde están todos los que están agradecidos, los que están contentos? Manitos arriba. Dale gracias a Dios. Da un grito de júbilo, salta en un solo pie. No sé, cualquier cosa, pero que la gente sepa. Bueno, la gente, pero principalmente tú. Que tú sepas que el Dios en el que has confiado es grande y es poderoso. Ayúdenos a compartir este programa que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. El Señor siempre nos sorprende con este pan nuestro de cada día, calientico, bien aliñadito, como nos gusta a todos. Así que sean todos bienvenidos. Ahora sí, la bendición más grande, creo que no hay bendición más importante que su palabra. Dios se hizo hombre y vino a este mundo a traernos su mensaje, su palabra, y a través de ella encontramos la vida que necesitamos. Pensemos en Lázaro un momento. Lázaro está en la tumba. Lázaro tenía 4 días de haber fallecido. Dice la Biblia que olía mal. Estaba dentro de una cueva, había una piedra puesta en la cueva. Y de pronto Lázaro oye una voz que le dice, ven fuera. Era la voz de Jesús. Eran las palabras del Señor Jesucristo. Y esas palabras trajeron de nuevo a la vida a Lázaro, al que había estado muerto. Y Lázaro pudo comprobar por esa palabra que oyó que verdaderamente Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hoy nosotros tenemos el mismo privilegio que tuvo Lázaro. Tenemos la misma palabra que devolvió a la vida a Lázaro, pero depende de la actitud de nuestro corazón. Amado, ayúdanos a tener la actitud correcta frente a tu palabra. Que esa palabra que le dio vida a Lázaro, esa palabra traiga vida en mi corazón. Ayúdame a atesorarla, porque ahí está la cuota inicial de mi milagro. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Yo no soy el pastor de este ministerio. Aquellos que hacemos lo que tú nos has mandado hacer, tenemos un título. El título es Siervos inútiles somos. Jehová es nuestro pastor. Eres bienvenido, toma el control, amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Purificados para Dios. Purificados para Dios. Nehemías capítulo 13, verso 22 enseña: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. No es de extrañar que Nehemías, después de su regreso a Jerusalén, haya quedado devastado cuando se enteró de cuánto había cambiado el pueblo de Dios. Sin embargo, en lugar de aceptarlo una vez más como lo exigía su carácter, intervino para la gloria de Dios. En esta oportunidad ordenó que los levitas, que estarían encargados de custodiar las puertas, primero se purificaran. ¿Qué es purificar? Purificar es limpiar aquello que es extraño o impuro, es quitar toda imperfección, es la acción y el efecto de devolverle al cuerpo su pureza. Nehemías sabía que si los que estaban guardando las puertas no estaban purificados, la ciudad continuaría estando bajo el dominio de los comerciantes que no querían honrar el día de reposo, sino vender sus productos. Nehemías, que era un hombre ajustado a la ley de Dios, sabía que la purificación era un requisito que el mismo Dios había establecido. El libro de Números capítulo 8, versos 6 al 7, así lo registra. Números 8, 6, 7, miremos. Dice aquí la palabra, esto está escrito: toma a los levitas. Ahí donde dice levitas, colóquese usted, porque todos hemos sido llamados a servir a Dios. Toma a los levitas
de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Verso 7. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Según el mandato de Dios, la ceremonia de purificación debía constar de 3 aspectos importantes. Vamos inmediatamente con el primero de ellos. Rociar el agua de la expiación. Hoy nosotros también estamos en esta ceremonia de purificación. ¿Cómo hacerlo? Rociar el agua de la expiación. El libro de Números, capítulo 8, versos 6 y 7, vamos a mirar y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Dice ese texto: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos, verso 7. Así harás para expiación por ellos. Y vamos con lo primero. Aquí dice: rocía sobre ellos el agua de la expiación, y allí me detengo. Rocía sobre ellos el agua de la expiación. Esta limpieza ceremonial representa una limpieza del pecado y también era parte de la consagración sacerdotal. Éxodo capítulo 29, verso 4, enseña, Éxodo 29, 4, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y aquí dice: y lo lavarás y los lavarás con agua. Ay, yo necesito ser lavado con agua para estar purificado. ¿Y cómo hago eso? El agua que nos limpia del pecado, ¿sabe cuál es? Es la palabra. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra, cuando tú la crees, es agua viva que corre, que fluye. Al referirse a su iglesia, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Efesios capítulo 5, verso 25 al 26. Efesios 5, verso 25-26. El Señor dijo: maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, pero ¿cómo la voy a amar si ella es cantaletosa, pastor? No, la Biblia dice, no dice si es cantaletosa o no, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y eso es lo que tenemos que hacer. Así como Cristo amó a la iglesia, mire esa medida, debe ser un amor sacrificial del esposo hacia la esposa. Y dice: y se entregó a sí mismo por ella. Wow. ¿Cuánto necesitamos aprender a amar a nuestras esposas así? Verso 26. Para santificarla, dice, habiéndola purificado, su iglesia, que somos usted y yo, ¿purificado con qué? Purificado en el lavamiento, dice aquí, atentos a esto. Purificado en el lavamiento. ¿Cómo nos purifica el Señor a su iglesia? ¿Cómo nos lava, cómo nos limpia? Usted que está preguntando, ¿yo cómo me lavo y cómo me purifico para el Señor? Pues mire, aquí está. Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que nos limpia. Y estos levitas, para ser purificados, necesitaban ser rociados con agua. Si usted y yo queremos ser purificados, la única que nos puede purificar, es decir, sacar lo impuro de nuestras vidas, es la palabra. Cuando la palabra viene y es revelada a nuestra vida, uno dice: ¡ay, yo estaba haciendo lo contrario a la palabra! De esa forma, la palabra descubre lo impuro en nuestro corazón, aquello que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, y lo vamos desechando. Eso hace la palabra cuando estamos dispuestos a recibirla. Esta limpieza, claro, si nosotros no recibimos la palabra, seguimos estando sucio. Aunque vayamos a la iglesia y nos pongamos una buena pinta, seguimos estando impuros
porque el Señor nos lava es con su palabra. Esta limpieza con el agua de la palabra también es parte del nuevo pacto, como se describe en el libro de Ezequiel 36, 25, 25. Dice aquí, Ezequiel 36, 25, 26. Mire lo que dice. Aquí dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, su palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Qué sobresaliente gozo nos produce escuchar esto. Jesús nos limpiará con el agua de su palabra por el Espíritu Santo. Por supuesto, si no somos solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Dios lo ha dicho y así será. Entonces descubrimos que cada mañana, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor coge un baldado de agua y nos los está tirando a través de cada palabra, para que esa palabra nos vaya limpiando. Repito, si la creemos, si la atesoramos, si la ponemos por obra, y seréis limpiados. Señor, nosotros sentimos y lamentamos nuestra inmundicia, y es alentador que tu propia boca nos asegure que seremos limpiados. Ahora, aquí viene una revelación. ¿Cuál es? Si el Señor dice que nos va a limpiar, ¿por qué será? Si Dios dice que nos va a limpiar, es porque hay algo sucio en nosotros. No podemos decir, no, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No, Dios promete limpiarnos a través de su palabra, y si dice que debemos limpiarnos, es porque hay algo sucio, algo impuro en nosotros. Y aquí se requiere humildad para reconocerlo. Nadie es lo suficientemente bueno como para no necesitar ser limpiado por el Señor, porque le estaríamos haciendo mentiroso a Él. ¿Cómo tú dices que vas a limpiarme si yo soy tan bueno? Si Él dice que ha de limpiarnos a través de su palabra, es porque seguramente hay cosas en nuestra vida que tienen que ser limpiadas. Él nos librará de nuestros peores pecados, las sublevaciones de la incredulidad y las engañosas lascivias que combaten contra el alma, los viles pensamientos del orgullo y las sugerencias de Satanás para blasfemar el sagrado nombre del Señor. Todas estas cosas serán purificadas, tan purificadas que no retornarán más. Él, a través de su palabra, también nos limpiará de todos nuestros ídolos, sean de oro o de arcilla, de nuestros amores impuros y de nuestro excesivo amor a aquello que en sí mismo es puro. Todo lo que hemos convertido en un ídolo será arrancado de nosotros, o nosotros seremos desarraigados de ello por su palabra. Es Dios quien habla de lo que Él mismo hará. Yo los limpiaré y les daré un nuevo corazón. Por tanto, esta palabra es firme y es segura. Es Dios el que promete. Y podemos esperar con certeza, mis amados, lo que nos garantiza. El Señor dijo que nos va a limpiar, así va a ser. Así va a ser. Necesito ser limpiado. Hago un ejercicio de ponerse a pensar en lo que está pensando, y uno descubre tanta contaminación a veces en nuestra mala manera de pensar. Pensando de manera negativa, pensando en el fracaso, en la derrota. No, el Señor dijo, piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es honesto, en aquello en lo cual hay una virtud, entonces piensen en eso. Purifiquen su mente. También purifiquen sus emociones. ¿De qué? De la tristeza, del desánimo, del querer morirse,
Necesitamos ser limpiados. ¿Qué? Nuestra conciencia de toda obra muerta que a veces nos dice que estamos condenados, que no tenemos perdón de Dios. Necesitamos ser limpiados. La limpieza es una bendición del pacto. Y el pacto es ordenado en todas las cosas y es seguro. Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón, no saben ellos mismos lo que significan estas palabras en esta frase del Señor que dice: os daré un corazón nuevo. Tropiezan especialmente los jóvenes. No saben lo que significa. Esperan que se efectúe un cambio especial en sus sentimientos. A esto llaman conversión, es decir, llegan a Cristo y yo lloré porque cuando me estaban predicando yo lloré. Eso quiere decir que estoy convertido. Pudo haber sido una emoción. Y las emociones no salvan, las emociones fluctúan y son fruto del alma. Adán era un hombre almático, una persona almática vive para el alma, influenciado por el alma, que es el alma, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Mas el Señor dice que el postrer Adán es espíritu vivificante. Una persona espiritual no alimenta el alma. El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Una persona espiritual alimenta el espíritu. Miles han tropezado para su ruina en este error, no comprendiendo la expresión «os es necesario nacer de nuevo», expresada en el libro de Juan capítulo 3, verso 7. Jesús dijo, «No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo». Satanás induce a las personas a pensar que porque han experimentado un placer o alegría intensa o han llorado, emocionalmente hablando, al hacer la oración de fe, ya están convertidos. Es más, la persona pudo haberse bautizado, pero si no ha nacido de nuevo, no ha pasado nada, simplemente se echó agua. Pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los mismos que antes. Su vida no demuestra buen fruto. Oran frecuentemente y largamente y se refieren constantemente a las emociones que experimentaron en tal o cual ocasión. Ay, yo antes sentía la presencia del Señor porque la piel se me ponía de gallina y yo lloraba. Hay gente que llora no porque esté bajo la unción del poder del Espíritu, sino porque no tienen para pagar la renta. Pero no viven la nueva vida. Están engañadas. Su experiencia con Dios no va más allá de sus sentimientos, de sus emociones. Si sienten a Dios, creen que Él es real. Si no lo sienten, creen que Dios se fue. Dios no es producto de las emociones del ser humano que están en el alma. Dios es real aunque usted lo sienta o no lo sienta. Edifican sobre la arena. Y cuando soplan los vientos adversos, su casa se derrumba. Muchas pobres almas andan a tientas en las tinieblas en busca de los sentimientos o experiencias emocionales que otros dicen haber experimentado en su vida, pasando por alto el hecho de que el creyente en Cristo debe obrar su propia salvación con temor y temblor. El pecador convicto tiene algo que hacer. ¿Qué debe hacer? Debe arrepentirse y debe manifestar a través de sus actos verdadera fe. Eso es purificarse. Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, se refiere a la vida, se refiere a las emociones, al ser entero, experimentar un cambio de corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, emociones, voluntad y conciencia. Amar a Dios con todo el corazón es apartar los afectos del mundo y fijarlos solamente en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, unas emociones nuevas, unos propósitos nuevos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón que es nuevo? La señal de un corazón nuevo es una vida totalmente transformada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas ya pasaron, he aquí algunas, no, todas han sido hechas nuevas. Es una vida transformada. Eso es purificación. Esta vida se produce día tras día, hora tras hora. Una muerte al orgullo y al egoísmo. Algunos incurren en un gran error al suponer que una elevada profesión sustituye al verdadero servicio. Pero una religión que no es práctica no es genuina. La verdadera conversión nos hace estrictamente honrados con nuestro trato con nuestros semejantes. Nos hace fieles en nuestro trabajo diario. El segundo paso para la purificación consistía, número 2, pasar su navaja por todo su cuerpo. No era que se iban a sajar, se iban a rasurar. Números capítulo 8, versos 6 al 7, enseña la palabra del Señor. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Verso 7, así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, ya vimos este aspecto, y sigue diciendo, y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo. Navaja. No había en aquella época presto barba, era navaja. Al pasar la navaja, ese pasar la navaja por todo el cuerpo, nos habla de humillación. Las personas cuando se enfrentan a la quimioterapia pierden el cabello y las personas no se sienten bien sin cabello. Es más, buscan tener una peluca para colocarse en el cabello. Dado que los hombres semíticos se caracterizaron generalmente en el mundo antiguo por llevar barba abundante y vello corporal, afeitar el cuerpo de estos hombres era someterlos a la vergüenza y a la humillación. Rasurarse, entonces, para estos hombres que tenían sus barbas pobladas, debió haber sido considerado como un notable acto de devoción a Dios. Y mirando el ejemplo de Jesús, Él tuvo que pasar también por esta vergüenza de perder su barba. Isaías 56, vamos a mirar la nueva versión internacional. Dice la palabra, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas, dice aquí, a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Esto hicieron con Jesús. A él también le arrancaron la barba. El afeitado de los levitas como parte de su consagración era principalmente un símbolo de su purificación, de su humillación, de su entrega ante Dios. Salmo 51:17 dice la palabra, Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son... Ay, ¿cuáles son los sacrificios que a Dios le agrada? Yo quiero hacerlos. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y esa era la forma en que los levitas físicamente mostraban un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Me quito el cabello, la barba, me rasuro y demuestro que nada soy, mi Señor. Solo entran en intimidad con Dios aquellos que reconocen su maldad,
aquellos que piden perdón y purifican su corazón, aquellos que son humildes y saben que necesitan de Él, aquellos que lo buscan en lo íntimo y permanecen en su palabra, aquellos que no oran para sí mismos como el fariseo. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy los diezmos de todo, yo soy tan bueno, no como ese publicano pecador, sino personas que derraman su corazón delante del Señor, reconociendo, como fue el publicano, que no son dignos de estar en su presencia. Por eso aquel hombre ni siquiera podía levantar su rostro y decía el publicano: sé propicio a mí, pecador, no merezco estar aquí, no merezco tu perdón. Un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. De lo contrario será un corazón lleno de orgullo, como de este hombre que decía: yo ayuno, yo doy, yo hago, como diciendo: tú tienes que bendecirme a mí por lo bueno que soy. No, Dios no tiene que bendecirnos. Él nos bendice porque nos ama, no porque lo merezcamos. Los bebés, si se da cuenta, recién nacidos, están relativamente libres de pelo. Y eso también se corresponde con el afeitado de los levitas en su dedicación a Dios. Nehemías tenía claro que un levita sin rasurarse no podría servir a Dios. Y si no lo podían hacer los levitas, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podemos servir a Dios sin purificarnos delante de su presencia? Nehemías sabía que si los levitas no se purificaban, jamás impedirían que los comerciantes en día de reposo volvieran a entrar. Tenían que hacer las cosas bien. Y es lo que Dios nos demanda a nosotros. Yo no quiero que el enemigo vuelva a entrar a mi casa. Yo no quiero que el enemigo se levante en contra mía, pues necesitas purificarte para Dios. Purifica tu casa. Purifica tu familia. Si estos hombres en las puertas no estaban purificados, seguramente se hubiesen dejado sobornar para dejar entrar al mejor postor. La purificación le cierra la puerta o impide que el enemigo entre, mientras que el pecado o la impureza se las abre de par en par. Lo tercero que se debía hacer en la ceremonia de purificación era, miremos, lavar sus vestidos. Lavar sus vestidos. Dice Números 8, 6, 7, miremos. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Verso 7. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos agua de la expiación, ya lo vimos. Y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, ya lo vimos. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Cuando el hijo pródigo llegó arrepentido a casa del padre, lo primero que el padre hace es mandar a que le quiten el vestido, porque el vestido sucio representa el pecado, la impureza en la que nos encontramos cuando estábamos lejos del Señor. Y si el Señor le quita el vestido, si en la historia, en la parábola del hijo pródigo que Jesús cuenta, el padre le quita el vestido, entonces es porque no podría estar en su casa vestido de esa manera. Por supuesto que lo abrazó, lo besó, pero jamás permitió que su hijo entrara con ese vestido así contaminado a su casa. Para entrar a ese lugar llamado el cielo, donde Dios Santo está en ese lugar, donde es un lugar de santidad, es necesario lavar nuestros vestidos. Lavar nuestros vestidos. Una vez que somos justificados por la sangre de Cristo, que hemos sido regenerados, reconciliados con Él y adoptados en su familia, ahora y exactamente aquí es donde comienza la gloriosa vida en Cristo. Es el comienzo de la santificación. Eso es lo que significa lavar los vestidos, santificación. No podemos estar en la presencia del Señor con los vestidos sucios. Y uso el ejemplo de Isaías porque me encanta muchísimo.
Isaías, un hombre de Dios como ningún otro, una revelación profunda como ningún otro. Pero cuando en aquella visión tiene la oportunidad de encontrarse con Dios cara a cara, dice la Biblia que lo primero que él dijo fue: ¡ay de mí! ¡Ay de mí que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Rey! Y el Señor tuvo que enviar a un ángel con un carbón encendido y colocarlo en sus labios para que los labios del profeta fueran purificados. Si Nehemías necesitó que sus labios fueran purificados, ¿será que nuestros labios, por nuestra mala manera de hablar, no deberían ser purificados también? ¿Acaso nuestros ojos, que a veces se contaminan mirando lo que no deberíamos mirar, no debería ser purificado también? ¿Será que nuestra mente, que se ha contaminado, y nuestras emociones no necesitan ser purificadas también? Es necesario, para ser purificados, que meditemos en la limpieza de nuestros vestidos. La santificación es una etapa nueva en la salvación del creyente. De hecho, la santificación es la inevitable consecuencia y prueba de que realmente hemos sido justificados. Al convertirnos a Cristo y nacer de nuevo, nos hemos librado de la tiranía del pecado, pero ahí no acaba la vida cristiana. Es más, ahí precisamente empieza el vivir en Cristo, empieza el período de transformación conforme a la perfecta imagen de Cristo. Es decir, aunque de una manera posicional e instantánea ya hemos sido santificados o apartados para Dios, también es cierto que por otro lado vamos siendo práctica y progresivamente santificados para ser como Cristo. Ahora, usted se preguntará: ¿y yo cómo puedo lavar mis vestidos que han estado contaminados con el pecado? La respuesta la encontramos en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene un doble poder de purificación. Esto es claramente evidente cuando leemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 8. Mire lo que dice aquí: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Aquí hace la salvedad: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo hace la sangre para limpiarnos de todo pecado? Si andamos en luz, como Él está en luz. Una persona que no anda en luz, como Él está en luz, aunque aplique la sangre, no lo va a limpiar la sangre. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, si alguien dice yo no tengo pecado, está mintiendo. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecados. Yo todavía estoy trabajando con pecados en mi vida todos los días. Lo primero que la sangre de Jesús hace es limpiar nuestras vestiduras de todo pecado que hayamos cometido. Esto se menciona en Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9. Dice la palabra: si no tuviera pecado, ya estuviera en el cielo y no aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La condición para recibir perdón en este tipo de limpieza es confesar el pecado que hemos cometido. O en otras palabras, confesar que hemos caminado en las tinieblas, hemos cometido obras de las tinieblas. Y dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta. Entonces ese confesar va atado o va ligado a apartarse. No es solo confesar y seguir en lo mismo. De nada sirve que confieses y sigues en lo mismo. Es confesar y no volverlo a hacer. Este es el perdón de los pecados que quita la condenación. Es una limpieza o purificación que ocurre en un instante.
Si más tarde cometemos un pecado porque somos seres humanos, no seremos acusados o rechazados, sino que seremos defendidos por Jesús, quien es la propiciación por nuestros pecados, y nos perdonará de nuevo si lo confesamos delante de Él. Primera de Juan capítulo 2, verso 1, 2, enseña. Primera de Juan capítulo 2, versos 1, 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, porque no estamos exentos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sin embargo, la intención es que no pequemos más. Sí, porque ahora no se trata de decir, Dios perdonó mis pecados, Él sabe que yo soy débil y que puedo pecar todos los días. No. La idea es que no pequemos más, sino que vivamos una vida completamente victoriosa. Una persona que vive pecando y pecando no vive una vida de victoria, sino una vida de derrota. Primera de Juan capítulo 3, versos 6, 10 enseña. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. El que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La evidencia de que alguien conoce a Cristo y que ha permitido que Cristo habite en su corazón no es que diga amén, aleluya, gloria a Dios, sino que no peca. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Usted está pecando, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, esa palabra simiente es semilla, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar aunque quiera. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted no ama a su hermano, no es de Dios. Es del diablo, hijo del diablo, dice la Biblia. La Biblia dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Primera de Corintios 6, 18, miremos. Primera de Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Estar teniendo relaciones sin estar casados. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, dice fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por tal motivo, podemos decir que nuestro cuerpo es contaminado exteriormente cuando cometemos un pecado. Así que podemos usar la expresión que se aplica en el libro de Hebreos 10:22, Hebreos 10:22, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando hace referencia al perdón de los pecados, lavad vuestros cuerpos con agua pura, esto corresponde a la primera parte del agente limpiador que fluyó del costado de Jesús mientras colgaba en la cruz del Calvario. Dice Juan 19:34. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, se está refiriendo a Jesús, y al instante salió sangre y agua, dos agentes limpiadores. El agua que se derramó del costado de Jesús era una parte de la sangre, una parte del agente limpiador designada para ser una de las dos partes de la purificación.
Así como nosotros en lo natural somos limpiados exteriormente con agua e interiormente con sangre, también la primera parte de la sangre de Jesús, la cual Juan llamó agua, corresponde a un tipo, a la limpieza, a la purificación exterior, también conocida como perdón de los pecados. La segunda parte es para ser limpiados en el interior. A esto también se le conoce como santificación y es un proceso que dura toda nuestra vida. Esta parte del poder purificador de la sangre de Jesús es mencionada en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 y 8. Miremos de nuevo. Acá dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La sangre nos limpia. ¿Yo cómo me limpio? A través de la sangre de Jesucristo. ¿Nos limpia de algunos pecados? No, de todo pecado. Es su sangre. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La sangre de Cristo nos purifica. Infortunadamente, es menos conocida. Por lo general, la gente suele tomar el versículo 7 para indicar el perdón de los pecados, pero si ese versículo se toma en contexto general de los pecados, no tiene ningún sentido. El requisito para esta segunda limpieza o purificación es completamente diferente a la primera, al perdón de los pecados. El requisito para la segunda purificación es andar en luz como Él estuvo en luz, así como Dios está en luz. Esto quiere decir que no cometemos las obras de las tinieblas, o en términos más simples, que no cometemos pecado porque andamos en luz. Es fácil entender que si andamos en luz, así como Él está en luz, entonces no cometemos pecado y por lo tanto no necesitamos el perdón de los pecados porque andamos ya en luz. La limpieza de la cual se habla en Primera de Juan 1:7 y que necesitamos cuando andamos en luz, cuando no cometemos pecado, debe ser inevitablemente un tipo de limpieza diferente a la limpieza que se menciona al principio. No es una limpieza por el pecado que hemos cometido, sino del pecado que tenemos, que generacionalmente hemos venido arrastrando. No es una limpieza de todos los pecados que un hombre puede cometer, el pecado que está fuera del cuerpo, sino una limpieza del pecado que está dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, el pecado que mi consciente, yo, no ha llevado a cabo. Romanos 7:17 nos habla de ello. Acá dice, Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya yo no lo quiero hacer, sino es el pecado que mora en mí. El pecado en el que mi mente no participó es el pecado del que no estoy consciente de antemano, del que soy ignorante, del que no tengo luz y no puedo controlar. Este es un pecado del que no conozco la ley. Romanos 7:15. Dice Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este pecado en el que no he caído porque no fui tentado. Santiago capítulo 1 versos 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, o su debilidad, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El pecado en el que yo, al andar fielmente en la cruz, no cometiendo pecado, llego a ver poco a poco dentro de mí el pecado que Pablo llama las obras de la carne, obras que salen inconscientemente de nuestro cuerpo y que nosotros por medio del Espíritu hacemos morir, el pecado del cual somos limpiados por la parte del agente limpiador. Así lo describía el apóstol Pablo, Romanos 8:13. Él decía, porque si vivís conforme a la carne, moriréis,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quizás, en vez de llamarle el poder de la sangre de Jesús, podemos también llamarle el poder de la cruz. Y bien decir que abarca las dos partes. Las dos partes porque un poder procede del hecho de que fue crucificado por nosotros, y el otro menos conocido es el poder que procede de estar crucificado por la fe junto con Él. Pablo lo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya yo no vivo. El yo es el ego, ya el yo está crucificado con Cristo. Ahora quien vive en mí es Cristo. El primer poder trae consigo el perdón, y el segundo trae consigo victoria y santificación. Termino con esto. Quien en el pecado disfruta, o quien el pecado disfruta practicar, jamás se querrá purificar. Y es necesaria la purificación también. Y no solo para los levitas en su tiempo. Creo que si Dios nos está hablando ahora acerca de esto, es porque esos levitas que debemos ser purificados somos usted y yo. Nehemías, cuando regresó a Jerusalén, pudo comprobar con sus propios ojos que ellos habían vuelto atrás. Después de todo lo que le prometieron a Dios que iban a hacer, pasaron 10, 12 años y ellos ya no estaban honrando los preceptos del Señor. Y Nehemías descubrió que los levitas habían dejado de purificarse. Se tiene que rociar agua sobre ellos. Ellos tienen que lavar sus vestidos. Es necesario que nosotros también entendamos esta verdad, amado Dios. Ayúdanos a comprender, Padre, que tú eres santo y sin santidad nadie podrá verte. A veces pensamos que con el solo hecho de hacer la oración de fe ya no necesitábamos más. O con el hecho de leer la Biblia o asistir esporádicamente a la iglesia, ya todo estaba hecho. Pero no es así. La santificación es un proceso permanente en nosotros. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios santo y que demandas de nosotros, para poder estar a las puertas de tus atrios, que también nos purifiquemos y nos santifiquemos. Isaías pudo darse cuenta de tu santidad cuando estuvo en su presencia, y por eso dijo: ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Cada vez que nosotros te buscamos en oración, lo que pretendemos es ir a tu presencia, pero se nos olvida el pequeño detalle, que con vestiduras así es imposible poder entrar. Y por eso nuestras oraciones no han avanzado del techo, porque nos ha faltado purificación. Ayúdanos a ser humildes, amado Dios, y reconocer que no somos perfectos, que todavía estamos en este cuerpo que necesita ser perfeccionado cada día más. Amado, tú nos lavas a través de tu santa y bendita palabra, pero ¿cómo podrá lavar la palabra mi vida si no la pongo en práctica? Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame a quitar lo que la palabra me dice que yo debo quitar para vivir en esa santidad que tú me demandas. Padre amado, gracias por ministrar nuestro corazón de la manera como tú lo haces. Y siento que todas estas cosas que tú nos revelas tienen como propósito que nos apartemos de esas cosas del mundo para poder estar mucho más cerca de ti por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias, Señor, por la obra de la cruz, porque a través de ese derramamiento de tu sangre nosotros hemos sido purificados y limpiados. Y hoy, en un acto de fe, vas a visualizar cómo esa sangre que salió del costado de Jesús cuando estos soldados romanos le colocaron esa lanza en su costado. Esa sangre y agua están cayendo sobre tu vida ahora. Estás a los pies de Cristo, en esa cruz ahora, en un acto de fe. Y esa sangre está cayendo sobre tu cabeza, está limpiando tu mente, está limpiando tus emociones, está limpiando tu voluntad, está quitando lo que no sirve. El vestido de la inmundicia está siendo blanqueado por completo, y toda acta de decretos que habías contra nosotros está siendo quitada. Gracias por tu sangre, amado, que es la que nos limpia.
Gracias por tu sangre que es la que nos lava, que es la que nos purifica. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado, a tomar esa navaja y a quitar de nuestra vida todo lo que contamina nuestro ser. Gracias por lo que has ministrado a nuestro corazón. Queremos vivir para ti, consagrados para ti siempre y para nadie más, amado. Gracias por lo que has hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Suscríbase al canal y active la campanita que está al lado. Le da clic, para que cada vez que nosotros publiquemos algo nuevo, en su dispositivo móvil aparezca: hey, Verdades Eternas acaba de hacer un nuevo programa. Dele me gusta a la página de Facebook y por favor cuéntele a sus amigos, cuéntele a sus familiares e invítelos para que ellos también compartan este manjar cada día con nosotros. No olviden, quien el pecado disfruta practicar, jamás se querrá purificar. El llamado del Señor es a purificarnos todos. Dios les bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de